Bueno, nosotros somos tres alumnos del curso de motivación y liderazgo personal. Y bueno, el trabajo que nos compete hoy día es hacer una entrevista a usted, ¿no? Que es un egresado y profesional de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Y nada, nos gustaría que se presente ante todo. Bueno, ante todo, muchachos, gracias. Les agradezco por pensar en mí para su entrevista. Mi nombre es Daniel Poma Velasco. Egresé el año 2006 de nuestra alma mater, la Pontificia Católica de Perú. Ingresé el año 98, egresé el 2006. A partir de ese momento comenzó mi trabajo profesional en la industria. En un principio hice 4 prácticas. Por motivos, no pude convalidar las 2 primeras, así que tuve que hacer otras 2 más. Empecé trabajando en la empresa Sapolio como practicante de mantenimiento. Estuve ahí casi como 6 meses. Posteriormente ingresé a Gloria a seguir lo que era el trabajo de mantenimiento. Cuando quería haber culminado mis 2 prácticas que nos exigía la universidad, bueno, me acerqué a la secretaría y lamentablemente no pude convalidarlas. Me dijeron que tenía que haberlas inscrito mucho antes de que empiece la práctica. Entonces tuve que hacer 2 prácticas más. Siguiendo la misma línea de mantenimiento, ingresé al Banco Central de Reserva a hacer prácticas por 3 meses en el verano del 2005. Y posteriormente a eso ingresé también como practicante a una empresa ya no de mantenimiento sino de diseño, una empresa que diseñaba, fabricaba centrales hidráulicas de hasta 2 megawatts de capacidad, como para asentamientos mineros, ¿no? ¿Esas prácticas se dieron en la carrera? ¿O ya habiendo culminado los 5 ciclos? Yo culminé los estudios y una vez culminados los estudios realicé las prácticas. Claro, porque creo que hoy en día es diferente, ¿no? Creo que algunos las hacen durante el ciclo, por ejemplo. Sí. La currícula cambia bastante. Yo cuando estudié eran 11 ciclos. Sí. Y ahora se han reducido, se han quitado cursos que no debieron quitar. Claro. Que son importantes que un alumno egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica debe conocer, pero bueno. ¿Y usted cómo considera que esos cursos, disculpe por darle, se podrían, como un estudiante que busca ser la excelencia, recuperarlos de alguna forma, ¿no? A ver, el problema está en que tú no puedes saber algo que desconoces. Cierto. Entonces no puedes saber que ese curso te va a ser útil. Entonces yo cuando comencé a practicar, sobre todo practicar en esta empresa que fabricaba centrales hidráulicas, vi mucho lo que es el tema de neumática, sobre todo de hidráulica, porque se diseñaban represas donde se acumulaba el agua para posteriormente hacerlas conducir hasta la rueda hidráulica. Entonces ahí el accionamiento de las compuertas son mediante sistema hidráulico. Entonces ahí recién comencé a entender la utilización de estos tipos de sistemas, ¿no? Hidráulicos neumáticos, que lo dictan la universidad pero como electivos. Claro. Y una vez al año. Y así fui descubriendo en mi carrera profesional cursos selectivos que hubieran podido servir. Por ejemplo, el diseño de máquinas de transporte. No sabía que también es un electivo, ¿no? ¿Que antes era un curso obligatorio? No, tampoco. Ahora no sé si lo dictarán. Claro. Y así, entonces, les aconsejaría que revisen bien los electivos, porque hay realmente algunos que son bien importantes. Por ejemplo, yo tengo ciertas inclinaciones por la astronomía, ¿no? Entonces, a mí me gustaría trabajar, si se pudiera, en la NASA, por ejemplo. Entonces, para ese tipo de ingeniería, bueno, el personal que se encarga de la construcción, de todo de los cohetes, necesitan mucho más cursos que lo que se lleva acá, pues, ¿no? Claro. Obviamente, ¿no? Control, materiales, energía. Sí. ¿No? Sí, hay una currícula más amplia que estudiar, ¿no? Para que tengas las capacidades y puedas postular eso. O sea, siguiendo primero vamos como que a empezar como que desde el principio de su carrera y vamos a ir profundizando poco a poco. Por ejemplo, nosotros que ya vamos en nuestro segundo año de la universidad, Así es. creo que ya tenemos como que
planeado nuestra... O sea, ¿por qué elegimos nuestra carrera? O sea, pero nuestra pregunta es, ¿qué le motivó a usted a elegir la carrera de ingeniería mecánica? En un principio estaba motivado por las ciencias, el dibujo, y una carrera que pudiera darme todo eso que yo estaba buscando era una ingeniería, pero no sabía cuál. En mi entorno tampoco he tenido, no tengo familiares que hayan estudiado una carrera de ingeniería, entonces no pudieron guiarme en ese instante. Decidí por ingeniería industrial, ¿no? Justamente por el nombre, que es industria. Entonces consideré que era la que podía satisfacer lo que yo estaba necesitando. Desgraciadamente, los 2 primeros años de nuestra vida universitaria es general. Entonces son cursos comunes a casi todas. Entonces no realmente hay una diferenciación entre las carreras, ¿no? Recién cuando vas a facultad te das cuenta. Yo en 6º ciclo me di cuenta hacia dónde se dirigía la carrera de ingeniería industrial y decidí que era importante, pero no en este momento. La parte de gestión es importantísima, sí. Pero yo quise enfocarme en la parte operativa, en la parte de saber cómo hacer, ¿no? Y después quizás para obtener un puesto mayor, ¿no? Hacer un curso de especialización, una maestría en administración que me permitiría completar esas bondades que tiene el ingeniero industrial, ¿no? Como la gestión de procesos, la gestión de calidad y esas cosas. Que en suma la ingeniería industrial es algo muy importante porque gracias a ellos se llegan, ¿no? Los productos a diferentes lugares. A esto, como el comercio también, ¿no? Y lo que estamos viviendo hoy día con los chinos, la ruta de la seda, ¿no? De ver muy buenos ingenieros industriales que estén encargándose de esa parte logística, ¿no? Pero bueno, yo creo que son inclinaciones que cada uno tiene, ¿no? Claro, por ejemplo, la mecánica es más la parte teórica, creo, ¿no? Como el funcionamiento de los sistemas. Exactamente. Existen muchos sistemas que nos permiten diseñar, ¿no? Y fabricar equipos que nos van a ser útiles en nuestra vida diaria, ¿no? Quizás desde los más pequeños, desde las cafeteras, de las licuadoras, que están compuestos por un motor eléctrico, ¿no? Mecanismos, ¿no? Hasta quizás cosas grandes, ¿no? Una turbina hidráulica para generar energía y alimentar toda una población, ¿no? Carrocería, fabricación de automóviles. Después de mis prácticas, ¿no? Trabajé en una empresa de carrocerías, siguiendo la carrera de diseño. Posterior a eso tuve un lapso de 2 años y después de esos 2 años ingresé a una metalmecánica. Entonces se ven muchas cosas, lo que son zarandas, fajas, molinos, muchos equipos de la industria minera, petrolera, equipos de la industria de la pesca, ¿no? Entonces realmente el conocer les va a hacer a ustedes estar bien posicionados, ¿no? En un futuro, y sobre todo saber qué línea de carrera es la que ustedes quieren, ¿no? Porque también la mecánica es muy amplia. Sí. Entonces es importante que conozcan eso también. Durante la época de la vida universitaria, ¿alguna vez dudó de su elección, de si su elección realmente fue la correcta? Sí, ¿no? Como les dije, ingresé a la carrera de ingeniería industrial después de 2 años, ¿no? Ya cuando estuve en facultad me di cuenta de la diferencia entre las carreras y decidí cambiarme a la facultad de ingeniería mecánica, ¿no? Ya se notaba una diferencia en cuanto a los cursos que se dictaban, ¿no? Y ahí sucedió, ¿no? que dudé. Claro. Lo que estaba haciendo. ¿Usted, profesor, considera que, por ejemplo, tal vez dijo también que en el ámbito familiar no tuvo ninguna motivación, ¿no? Porque no hubo ningún ingeniero, pero sí, tal vez en la academia, bueno, en el colegio, o la relación que usted tuvo como amigos, ¿no? Durante la universidad, ¿lo motivó en alguna medida estudiar la carrera de ingeniería mecánica o fue simplemente...? Tengo un comportamiento muy especial. En mi época escolar
tenía muy pocos amigos, bueno, amigos buenos, conocidos bastantes. Eso siempre pasa en todo. Pasa en todo, entonces no conversaba con muchos, con los que tuve, unos querían ser doctores, otros querían ser veterinarios, otros querían ser abogados, entonces la verdad no tuve mucha información ni me influenciaron en seguir la misma carrera. En el ámbito familiar tampoco tuve mucha información de mi elección, ¿no? Ya recién estando en la universidad me di cuenta, Claro. desgraciadamente. O sea, fue un tema más de vocación. Sí, fue un tema más de vocación. O sea, yo sabía que quería seguir un tema de ciencias, ¿no? Que me permitía conocer, ¿no?, el funcionamiento de las cosas, y creí que la ingeniería industrial me iba a entregar eso, ¿no? Pero bueno, Claro. ¿Qué cualidades usted considera que un alumno de estudiante de ingeniería, cualquier ingeniería creo yo, debería tener para terminar satisfactoriamente su carrera en lo que se espera, ¿no? Que son en 5 años, o en lo de esto estuvo 11 ciclos, y bueno, con notas regularmente buenas, ¿no? Podríamos decir que estar en tercio, ¿no? Tratar de no jalar cursos y... ¿Qué más o menos usted piensa que debería tener un alumno, no? A ver, la idea de tener un alumno, las cualidades que debe tener un alumno debe ser, considero yo, debe ser perseverante, constante, ¿no? Constante en el sentido de ir a las clases, ¿no? Repasar lo que el profesor le envía para ir bien preparado y poder asimilar de mejor forma, ¿no? Ahora, también el tiempo en el que ustedes estudian es diferente al mío. En esa época éramos solamente 20 alumnos, 23 alumnos, era más personalizado, se puede decir, ¿no? El profesor estaba más abierto a nuestras inquietudes. Ahora creo que son mucho más, ¿no? Entonces, si yo tenía alguna dificultad, iba con el profesor, me conocía y me daba alguno que otro consejo, ¿no? Y creo que eso se ha perdido un poco. ¿Usted, profe, a qué ingresó a la universidad? ¿Qué edad tuvo usted? Yo cuando ingresé tenía 18 años. O sea, claro. ¿Se demoró un poco en ingresar? Me demoré, sí, un año, porque en esa época el examen de admisión era semestral, pero no era igualitario, en el sentido de que era un solo examen para todas las personas. O sea, salías del colegio, competías con alumnos, con personas que se habían preparado 2 años, 3 años. Entonces, aparte que las vacantes eran 400 para ciencias. Entonces, te das cuenta, competir con un solo proceso de admisión, una sola modalidad, 400 alumnos para ciencias, es difícil, ¿no? Entonces, ahora se ha abierto la universidad, hay diferentes modalidades de ingreso, las vacantes han aumentado, así que en teoría es más, un poco más accesible. Ya. Profesor, ¿usted considera, por ejemplo, que hoy en día los profesores son un poco más alejados del alumno, por así decirlo? Un poco más... por la misma razón que son un poco más... Por la misma razón que son más alumnos, la mayoría no está tan convencido, ¿no? Va con la misma convicción a las clases, quizás no va porque su papá le ha exigido seguir esa carrera, ¿no? Entonces, hay diferentes factores, ¿no? Que bueno, hacen que pase eso. Por ejemplo, la universidad no nos implanta, pero nos da ciertos cursos tanto de desarrollo en diferentes áreas, como también en el desarrollo humanístico personal. Claro. A lo largo de la carrera, o sea, ¿qué habilidades considera usted que debe desarrollar un estudiante tanto en el ámbito profesional como personal? A ver, eso es un aspecto muy importante en el desarrollo de la persona, ¿no? En la universidad, yo creo, una vez me lo dijeron, uno puede comprarse un título, ¿no? O sea, pudiendo pagar tus estudios, puedes lograr ser ingeniero, doctor, puedes lograr ser magíster, ¿no? Y vas subiendo, ¿no? Pero esas son habilidades duras, ¿no? Son habilidades que uno puede asimilar.
Pero hay otro tipo de habilidades que son como el compromiso, que considero yo que es muy importante para el desarrollo de la persona, el ser proactivo, que eso no lo vas a aprender de nadie, por más que te metas a un curso de liderazgo, eso no es que te empapes de eso, no, eso tiene que nacerte, ¿no? Entonces, son esas cosas que se cultivan desde la familia. Entonces, por eso que la educación tiene esos tres elementos, ¿no? Sociedad, colegio, universidad y la familia, como los tres pilares para que el alumno, el individuo salga bien formado, ¿no? Sobre todo el compromiso y la proactividad. Claro, sí. Pero por ejemplo, yo creo que hoy en día vivimos en un sistema en el cual la sociedad pues es muy fragmentada, ¿no? ¿No cree usted? Sí. Que lamentablemente pues uno se da cuenta como que uno va al trabajo, va a la casa y ahí acabó, ¿no? Todo esto de la parte del individuo, ¿no? Hay muy poca parte de esta parte social, ¿no? Y eso lo vemos en varias cosas, como es en el caso de las empresas, ¿no? Eso de Odebrecht, ¿no? El problema de corrupciones que hay, ¿no? Pero bueno, eso es como que es un tema aparte. Un tema aparte, complicado, ¿no? Y nos llevaría más tiempo quizás. Claro, pero ¿usted considera entonces que las habilidades que una persona debe entablar en el ámbito profesional y persona tienen que ir de la mano, ¿no? Sí. La parte blanda, que usted dice, las habilidades blandas y las partes duras, ¿no? Es mucho, o sea, son muchas cosas, desde llegar puntual desde llegar puntual a tu entrevista, ¿no? O sea, si no llegas a la hora, no vas a poder dar la entrevista, vas a perder el trabajo, ¿no? Desde ser puntual, desde ser agradecido, ¿no? El compromiso con la empresa, el ser leal. Entonces son cosas que el empleador se da cuenta, ¿no? El que te contrata. Entonces eso te da a ti pie a que puedas seguir una línea de carrera. Claro. La idea es que cada uno de ustedes siga una línea de carrera, no pase de empresa a empresa como yo lo hice. Mi vida profesional es un poco diferente porque cuando salí de la universidad me casé, entonces adquirí un compromiso con mi familia y quizás cuando uno no tiene ese tipo de compromiso puede esperar y continuar en un trabajo con un sueldo que te permita subsistir, pero siguiendo una línea de carrera que te permita quizás a mediano plazo ascender en un puesto, ¿no? Yo no tuve eso, ¿no? Entonces tuve que pasar de empresa a empresa, siempre tratando de aumentar mi ingreso salarial, ¿no? Para que mi familia en ese momento pueda verse beneficiada, ¿no? Entonces, por eso que quizás, y también las empresas en las que estuve desgraciadamente no me permitieron continuar, ¿no? Estuve trabajando un año en una empresa de metalmecánica como vendedor y terminó mi contrato, por más que había vendido en ese año $1.200.000, Okay. ¿no? Inclusive gané más que el gerente, no me permitieron continuar. Ah, de verdad. Porque como era una empresa mediana, vendía más o menos al año $6 millones, hubo una coyuntura política que hizo que bajaran sus ventas, ¿no? Al bajar las ventas tuvieron que eliminar personal o no renovarles algunos. Entonces en ese caso fue mío, ¿no? ¿Y eso fue por factores netamente externos de la empresa? Externos, sí. No es que la empresa haya querido hacer eso. No, lo que pasa es que la empresa vendía productos al sector pesquero, ¿no? En ese año hubo el fenómeno del Niño. Claro. También como otro sector a la que atendía era el sector minero. En ese año ingresó Humala y todo ese semestre las empresas mineras como que tuvieron las inversiones hasta ver más o menos el comportamiento político de este nuevo gobernante. Entonces, y ya desde 6 meses antes que iba a hacer las elecciones ya se veía una desaceleración de la economía. Por ¿no? ese tipo de políticas socialistas. Claro, en teoría, ¿no? Entonces las empresas no querían aperturar nuevos proyectos en una coyuntura de incertidumbre, ¿no? Por temor a lo que pase con el mismo con Venezuela, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, entonces eso que ocurrió de que esta empresa se viera obligada a eliminar, a no renovar personal. A pesar de haber gente muy capaz, por ejemplo, ¿no? Como fue su caso. Y de ahí, para terminar, ingresé a una empresa de consumo masivo.
estuve 3 años, pero tampoco veía una idea de carrera coherente, ¿no? Claro, usted no vio un crecimiento Así es. profesional, ¿no? Y Tal vez no- económico, tal vez, pero no... Claro, o sea, en el económico llegué al tope, pero en el tema de objetivos profesionales no me van a permitir subir todavía, Yo lo hasta entiendo. un buen tiempo. Y así como hubieron factores que afectaron su vida profesional al egresar, en su vida universitaria también hubieron algunos factores en el contexto, así como... No, el único, yo creo que el estudiante depende de sí mismo, ¿no? Está en una época en la que no tiene ningún tipo de carga más que salir bien en sus estudios, y yo creo que ustedes no tenían ninguna carga, bueno, quizás en el supuesto que el que ese soporte de la familia pierda el trabajo, ¿no? Eso quizás sea el único problema que tengan ustedes, ¿no? En que ante una falta de empleo de su padre no tengan ustedes la posibilidad de seguir estudiando. Claro. Ese es el único problema que yo veo. De ahí no les veo ningún tipo de problema, ahí deberían ustedes salir Claro. muy bien en sus estudios. Ah, o sea, es tema de compromiso. Es un tema de compromiso. Pero usted yo creo que lo dice porque tiene un nivel de maduración ya completamente distinto a nosotros, ¿no? Pero por ejemplo, a lo que a nosotros respecta, por ejemplo, a veces puede influir también la alimentación, que es importantísima, ¿no? Por ejemplo, tener buenos hábitos alimenticios, ¿no? Claro. Por ejemplo, hacer regularmente deporte por un método para Sí. desestresarse, Sí, ¿no? influyen, o sea, son factores que no son tan relevantes, ¿no? Como otros, pero sí, o sea, contribuyen a que el alumno esté mentalmente Claro. despejado y que uno vaya bien a sus clases, ¿no? Obviamente la falta de alimentación conlleva a que uno quizás venga cansado, no lento, entonces eso influye en que el alumno capte, ¿no? Pero no es tan relevante, creo yo. Pero, o sea, yo creo que sí, en cierta medida, porque la alimentación a veces, por ejemplo, hay alimentos en los que son muy buenos para la memoria, ¿no? Hoy en día, pues, Claro, sí. con, por ejemplo, las almendras, los pescados, ¿no? Por ejemplo, a veces también tener malos hábitos de alimentación puede también distorsionar el sueño, ¿no? El sueño también es un tema importantísimo, Sí. creo, ¿no? A veces uno piensa que por estudiar todo el ciclo ya en una semana para los parciales ya va a pasar trasnochándose, ¿no? Y al final Y uno eso por es lo que experiencia pasa comúnmente, ¿no? y uno por experiencia se da cuenta pues que trasnochándose uno va al examen y va cansado, ¿no? O sea, podrás recordar, pero o sea, al final termina el Estaba examen, cansado y sobre todo más nervioso. termina el examen exacto, termina el examen y te olvidas de un porcentaje de lo que aprendiste, ¿no? Y a lo que voy es como usted dice, ¿no? O sea, preocuparnos totalmente en lo que estamos hoy en día, ¿no? En el estudio, ¿no? Claro. Claro, usted dice tampoco que no tenemos ninguna carga, ningún tipo de carga, ¿no? Y es real, ¿no? O sea, tenemos tenemos una muy buena universidad que no debemos preocuparnos casi en muchas cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, adición de conocimiento a la mano, Así es. Una tenemos biblioteca, buenos ambientes. una biblioteca Claro, súper moderna, que no lo tenía yo en mi tiempo. claro, Todo tenemos un edificio a su disposición. un polideportivo para su deporte, por ejemplo, frutería, ¿no? Para variedad de O comida. sea, desde el 2002, 2004 que yo más o menos terminé mis estudios, porque todo 2005 hice las prácticas, Claro. la universidad cambió bastante. Mm, Se han eliminado inclusive muchos ambientes verdes, mm, ¿no? claro. No. Todas esas cositas creo que sí, en Sí, una forma de obviamente influyen. Pero a veces, como uno siempre, el ser humano creo que, usted dice, para estudiar uno necesita perseverancia, Sí. constancia y motivación. Así Y es. si es que no tienes alguna de esas tres, lamentablemente vas a demorar en adquirir conocimiento o tener unas buenas notas. Entonces, claro, eso es lo más importante creo que me gustó de su mensaje, profesor. La siguiente. Por ejemplo, cada persona es distinta en tanto sus hábitos de estudio, hábitos de alimentación, pero ¿cuál cree usted que fue, por ejemplo, el principal hábito que lo llevó tanto en la vida profesional como estudiante para resaltar? A ver, yo no, a pesar de haber ido, siempre he sido puntual. Eso creo que es la mayor cualidad que me ha destacado. He sido alumno promedio, ¿no? A pesar del tiempo que le dedicaba a mis estudios, ¿no? No he podido estar pues, quizás en un décimo superior, ¿no?
pero te comentaré que cuando, por ejemplo, iba a las entrevistas de trabajo, me encontraba con amigos que pertenecían al tercio. Y yo me sentía realmente desmotivado, ¿no? Porque cualquiera, ¿no? Vas a una entrevista, ves a alguien que tiene mejores notas, ¿no? Que está en un mejor puesto que tú, y dices, no voy a poder ingresar. Eso me sucedió en Gloria. Claro. Fui a Gloria, ¿no? Una empresa que todos conocen. Vi a muchos compañeros míos que tenían una mejor posición y bueno, igual entré, di mi entrevista, primero con la psicóloga. Otra ventaja que siempre he sido extrovertido y Justo eso siempre he sabido llevar mi palabra y hacerme entender. Entonces quizás eso también me ayudó bastante en las elecciones que he tenido, ¿no? Entonces pasé una segunda entrevista, me llamaron para ir al área técnica ya con los ingenieros y les preguntaba a mis amigos, ¿cuándo van a ir ustedes? Y me comentaba, no, a mí no me han llamado. Ni han llamado. No las habían llamado, entonces... Porque creo que hay niveles, ¿no? O sea, primero hacen un llamado. Claro, hay varios filtros, ¿no? Primero pasas por una entrevista con psicólogos, haces un examen de aptitud académica y posterior a eso, si ven que, bueno, cuál será su valoración, pero si cumples, ¿no? su valoración de ellos, pasas a una siguiente entrevista. Y pasas a una siguiente entrevista. Y he sido también franco. Lo otro que tiene es ser franco, muchachos. Cuando fui a la entrevista, yo me acuerdo que llevé un curso que se llama... ¿cómo se llama este curso? Transferencia de calor. Es un curso de octavo ciclo que requiere mucha dedicación para poderlo aprobar. Y lo desaprobé. A pesar de ir a mis clases, todo desaprobé. Lo pasé en la ICA, como dicen. Y fui a Gloria y el ingeniero me comentó, Daniel, ¿cuál es el curso que más te apasiona? ¿Cuál es el curso que más te ha gustado durante tu carrera? Porque ya era egresado. Y le comenté, el curso que más me ha gustado ha sido transferencia de calor, a pesar de haberlo jalado 2 veces. Soltó una sonrisa y me dijo, ¿y por qué? ¿Por qué me dice? Porque me ayudó a entender todos los procesos energéticos. Y yo creo que en Gloria hay muchos procesos energéticos. Yo ya había ido estudiando la entrevista y sabía que Gloria tiene muchos procesos de calor, ¿no? Claro. Tiene calderos, ¿no? Claro. Tiene equipos que funcionan con vapor, ¿no? Agitadores. Entonces, eso, el ir preparado y el ser sincero, franco, como que y el hacer de una entrevista un poco seria, un poco más relajada, creo que me ayudó y al final me eligieron. Y solamente eligieron un mecánico y un electrónico y yo salí elegido. Entonces, en una entrevista siempre hay que ir bien preparado, ¿no? Como en todo, saber qué fabrica, qué procesa, qué hace y luego, ¿no? Ser un poco suelto, ¿no? Y también un poco como usted dijo, ¿no? Ser sincero, ¿no? Ser sincero, sí. Y profesor, ¿usted en esta empresa sintió de que esta empresa le daba las herramientas para que usted pueda crecer profesionalmente? Por ejemplo, no lo limitaba en algunos aspectos, por ejemplo, por así decirlo, de buscar una posible solución. Me gané tanto el cariño de las personas adentro, de las personas de más alto cargo, que sí vi una muy buena posibilidad de ascender, seguir, o sea, pasar de practicante, porque ya tenía como 8 meses, me renovaron mi contrato, pasar de practicante a pasar a supervisor de mantenimiento y así seguirlo. Pero como te comenté al principio, me casé muy joven y mi esposa es extranjera y tuve un problema con su documentación y tuve que salir del país y casarme al extranjero y renunciar, ¿no? Entonces, pero son decisiones que uno toma, ¿no? Son decisiones personales que uno toma y renuncié por formar una familia, que también era un compromiso mío, ¿no? Entonces, hasta ahora he sido casado, también es un compromiso que hay que llevar muy a la parte de la profesional. Y bueno, pero sí vi un buen ambiente laboral en Gloria como para seguir ascendiendo. Yo creo que también a veces eso se olvida, ¿no? A veces uno se concentra mucho en los estudios o en el trabajo y es malo a veces descuidar esa parte personal, ¿no? Hay que ser equilibrado. Formar buenas relaciones y no solamente con
afectivas, amorosas, ¿no? Sino con tu entorno inmediato, Sí, ¿no? Amigos. hay que ser muy equilibrado cuando uno toma responsabilidades, ¿no? Exacto. No descuidar los aspectos. A lo largo de todos los años, tanto de que ha empezado a estudiar la carrera como hasta el día de hoy, ¿cree que es importante mantenerse actualizado con lo que corresponde tanto en el contexto nacional como internacional? Por ejemplo, como la búsqueda de una interpretación de la vida o relacionarlo con la carrera que uno estudia, o sea, las cosas que pasan dentro del país como fuera del país. Claro, pero así más o menos, haciendo un resumen, por así decirlo, por ejemplo, mantenerse informado constantemente de lo que está pasando en el exterior, ¿no? No solamente encerrarse en, como se dice, en la parte técnica, una burbuja solamente donde recibes tus cursos teóricos, sino también ponerlos en práctica, ¿no? En la sociedad y también en un contexto en el cual estamos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo trabajé 3 años en una empresa cosmética en el área de ingeniería de envases. Diseñábamos todos los envases de vidrio, plástico y hojalata que luego se usaban para la fabricación de los productos. Y era una empresa internacional. Vendía al año la empresa 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares. ¿No? Es un billón. Es un factor, es una facturación muy elevada. Pero ¿sabes qué pasó? Como es una empresa multinacional, el ingreso más fuerte venía de Venezuela. Y la coyuntura política, como ustedes saben, hizo que Venezuela se cayera, ¿no? Una inflación, el dinero se devaluó demasiado y tuvieron que salir del país. Porque no podían ingresar productos, no podían comprar dólares. Entonces, realmente una situación muy complicada. ¿Y qué pasó? Eso repercute, todo repercute hacia adentro. Tuvieron que despedir personal, ¿no? Entonces, es un contexto, ¿no?, que tiene que evaluarse al momento de ingresar a una empresa o de formar una empresa. O sea, pues sí, el aspecto político y nacional es muy importante. Así como había indicado que el lado de desarrollo de habilidades blandas era importante, en un ingeniero creo que podría indicar la relevancia de ello, porque como usted mencionó, hubo muchas relaciones, Sí. conoció gente. A ver, muchachos, yo considero que cuando uno ingresa a hacer una práctica, no te contratan por lo que tú sabes, ¿no? No te contratan porque eres un buen diseñador. Te contratan porque ven un potencial en ti a desarrollar. La empresa en esos 2 años o en ese año está pagando para capacitarte, ¿no? Entonces, no te eligen porque eres, bueno, uno de los aspectos a elegirte es porque tienes un buen promedio, ¿no? Claro. Pero lo que más valora es ese compromiso, es la puntualidad, son esos valores, porque ven en ti una inversión a futuro, a mediano plazo, ¿no? Ellos están invirtiendo en ti al ser tu practicante, porque tú no aportas en casi nada, siendo sincero. Uno va ahí a aprender una industria que es nueva, ¿no? Teniendo conocimientos técnicos de una ingeniería mecánica que conocen, aplicarlas a algo en especial, en particular. Cada empresa es particular. Entonces, cuando uno ingresa como practicante, están apostando por ti. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes ofrecer? Son esas habilidades blandas, ¿no? Es la puntualidad, ¿no? El compromiso. Yo te pongo un ejemplo. Yo cuando practicaba en Gloria, mi hora de entrada era 7 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Para llegar a las 7 de la mañana a Huachipa, tenía que levantarme a las 5:20 de la mañana. Tomaba el bus a las 6 y el bus me llevaba hasta la planta a las 6:40. Me cambiaban y entraba a las 7. Como estaba llevando un curso todavía. Un curso me faltaba. Y tenía que dar examen de ese curso. Y como el examen de ese curso era en la mañana, pedía permiso ese día en la mañana. Pero no porque pedía permiso, faltaba ese día. Entraba a las 3 de la mañana, entraba a las 3 de la tarde. O sea, daba el examen de 8 a 11, no sé, 3 horas, y a las 3 de la tarde estaba en Huachipa. Hasta las 11 de ese día. 3 a 11 de la noche. El bus salía a las 11:30, llegaba a donde vivía en esa época a las 12:30 de la mañana, y dormía 4 horas más, porque me tenía que levantar a las 5, alistarme y salir 5:20 de mi casa y otra vez, ¿me entiendes? Entonces,
No porque pedía permiso, me iba de largo ese día, recuperaba. Entonces Claro. yo creo que esas cosas Van construyendo. hicieron ver en mí que era una persona que quizás, si no podía por algo realmente importante, ¿no? Poder cumplir mis horas de falta, ¿no? En otro turno, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí, por una pregunta así que es fuera de esto, por ejemplo, usted dijo que es muy importante a veces la puntualidad. No, bueno, sí, es importante, pero, por ejemplo, ir a clases, por ejemplo. Yo como, personalmente, por ejemplo, yo no suelo a veces ir a clases, pero eso no quiere decir que yo no me dedique al curso, ¿no? Más bien, yo creo que a veces, por ejemplo, uno no se aburre, ¿no? Ese tema del aburrimiento, ¿no? Que tanto se escucha, ¿no? Uno me aburre esto, me aburre aquello, ¿no? Pero, o sea, ¿usted cree que sí es importante ir a clases, por ejemplo? Ir a clases. ¿O es algo Yo cuando dicto mis clases en el laboratorio, siempre trato de combinar la parte teórica con parte de la experiencia, ¿no? Que he vivido. Entonces, trato de que sea más enriquecedora mi participación, darles un poco más de explicarles una fórmula, ¿no? Y para qué sirve, ¿no? Ir un poco más a eso, ¿no? En qué lo pueden aplicar, ¿no? Y si tú faltas a tus clases, quizás pierdas, ¿no? La experiencia que te puede dar algún profesor, ¿no? Claro. Porque en sí el curso lo puedes encontrar, puedes descargar libros del curso, puedes entrar a YouTube, ver un video del curso, ¿no? Pero vamos al tema de la experiencia, ¿no? Hay profesores que ponen mucho de su experiencia en la enseñanza, ¿no? Entonces yo creo que bueno, hay cursos también que quizás no Claro. un poco la falta de metodología, pero en mi caso es así, ¿no? Yo siempre trato de poner la parte práctica, ¿no? Y la experiencia que tenía en estos años, ¿no? Para que puedan un poco comprender más la situación. Bueno, hay cursos, por ejemplo, en los cuales la universidad los aborda de un tema un poco diferente que en el libro, ¿no? Desgraciadamente hay temas, Claro. y en facultad hay temas muy académicos, muy técnicos, ¿no? Por ejemplo, yo estudié metalurgia aplicada, metalurgia física. Es un curso totalmente teórico del comportamiento de los átomos en una estructura. Claro. Entonces, por ejemplo, yo en el caso del curso de física, yo siento que, por ejemplo, yo fui para examinar al profesor un par de días, ¿no? Unas semanas. Pero yo sentía que me aburría, ¿no? Entonces yo decidí coger el curso y estudiarlo por mi cuenta, ¿no? De un libro del Sears, ¿no? Pero no me estoy yendo mal en el curso, no estoy sacando notas buenas. Pero usted también dice, ¿no? O sea, siempre es bueno ir a veces porque algo nuevo algo nuevo se aprende, y sobre todo en cursos de facultad. Cursos de facultad en que ya son más especializados y hay más experiencia, ¿no? Es información muy difícil de encontrar en internet. Sí, exactamente. Es cierto. Ya. ¿Qué tan importante considera que es la investigación para el desarrollo tecnológico hoy en día? Es demasiado importante. Es lo que nos puede llevar a salir de su desarrollo en el que nos encontramos, ¿no? Yo creo, sin ir tan lejos, ¿no? Chile nos lleva muchos años. Chile este año en el ranking de universidades es la tercera universidad. Creo que primero está São Paulo, ¿no? Sí, São Paulo. Y nosotros, siendo privada, estamos en el puesto 36, 35. Entonces, pero es un trabajo conjunto, creo, ¿no? De todos. Es un trabajo y hace falta más investigación. Pero no solamente es que la investigación tiene que ser también financiada, ¿no? Desgraciadamente en nuestro país se está viendo el apoyo de entidades del Estado desde hace 4 años, ¿no? Por parte del Fondesit, CONCITEC, que están apoyando con fuertes sumas de dinero para el desarrollo de la investigación. Anteriormente no veías eso. Inclusive están financiando becas de maestría nacionales. Antes no se hacía eso. A partir de 2014 se ha empezado a financiar, ¿no? para que alumnos puedan estudiar becados, ¿no? Entonces sí es muy importante, ¿no? Es muy importante el desarrollo de la ciencia. Hay muchos productos que se importan
que sin ser muy complejos en su elaboración pueden ser fabricados tranquilamente acá, ¿no? Y es la capacitación, ¿no? Hay profesionales que han acabado hace 30, 40 años y como han salido con una tecnología un poco relegada, no actualizada, no pueden mejorar sus procesos. Tan simple como eso, no pueden mejorar sus procesos, por ende no pueden obtener nuevos productos tampoco. Pero por ejemplo, en el caso del estado israelita, por ejemplo, es un estado recién formado y tiene menos de cuántos años, pues casi 50 años de fundación. Sí. Una de las principales pilares de que este país siga estando en su posición de potencia, por así decirlo, es esta capacidad que tiene pues, por la inversión de la investigación, ¿no? El Estado invierte fuertes sumas de dinero en la investigación y en los profesionales. En varios campos, ¿no? Medicina, ingeniería. Sí. Y, por ejemplo, la universidad, como es el caso de acá, trae gente del exterior, ¿no? O sea, personas de Europa creo que vienen, o también gente del exterior, ¿no? Como intercambio. Vienen alumnos, personas. Justamente hablando del apoyo y este tipo de cosas, ¿usted considera al Estado un ente justo que garantice el crecimiento profesional, empresarial y que fomenta la investigación? ¿O lo considera más como una amenaza limitante? Es que el Estado es administrado por un gobierno. Cada gobierno de turno tiene una política, ¿no? administrativa diferente al otro. Yo he visto en el gobierno, es un gobierno de Alan, cómo las entidades del Estado se llenaron de personas que pertenecían a su partido político, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de calidad en el servicio le puedes dar a eso, ¿no? Si no hay ningún tipo de meritocracia para la obtención de un puesto? Entonces, no hay ninguna. Entonces, desgraciadamente cada uno que ingresa, hay puestos que son de confianza, pero son cargos de ministro, viceministro, ¿no? Son cargos de confianza, pero los cargos que están por debajo de esos puestos son cargos que se hacen por una línea de carrera, ¿no? Y yo creo que está cambiando, eso por el lado de la administración, ¿no? Y por el lado del apoyo, como te comentaba, desde hace 4 años está habiendo un apoyo con el gobierno de Humala en el tema de la investigación, ¿no? En financiar becas, financiar proyectos de investigación, eso. Pero estamos todavía en pañales, sí. Profesor, por ejemplo, esto de la investigación y el estado que limita y todo eso, por ejemplo, nosotros ya recordamos que en esa época ha mejorado bastante la calidad educativa, ¿no? Pero con respecto, por ejemplo, a otras universidades como son las nacionales, la diferencia es bastante grande, ¿no? Hay una gran diferencia entre una universidad particular buena, como es la Católica, Cayetano, Pacífico, y las nacionales, por así decirlo. Sí, todavía dentro del presupuesto general, ¿no? de la República, ¿no? El aporte para el desarrollo y manutención del aparato educativo no es tan fuerte, ¿no? Entonces siempre se relega a las universidades, colegios, ¿no? Yo creo que mientras que esto no cambie, no se puede tener una educación de calidad, ¿no? Así como se mejora el sueldo de las personas que están en el ámbito militar, ¿no? De la misma manera debería beneficiarse a los profesores, ¿no? Capacitarlos y motivarlos para que sigan una línea de carrera y se capaciten también, ¿no? Y de esa forma mejorar su servicio. Mientras que eso no pase, va a ser muy difícil. Sí. Es algo conjunto, ¿no? Que tenga que ver de colegio, familia, universidad. Es que yo creo que hoy día se vive como que la universidad se debe encargar de todo, ¿no? De esta parte de que el alumno salga de esta forma, de esta manera, ¿no? Y realmente no es así. Muchas familias creen eso, creen que también el colegio les va a educar a sus hijos. El curso que estamos llevando, que es motivación y liderazgo personal, es un curso pues, que sería rarísimo verlo en una universidad nacional, por ejemplo, ¿no? Y más bien, por ejemplo, este curso como que nos ayuda en cierta medida, ¿no? A conocer la carrera, conocer un poco más de fondo, ¿no? Me parece muy importante el curso, porque a través de la experiencia, a través de la interacción con personas que ya tienen un recorrido, ¿no?
pueda transmitirlas, ¿no? Sus experiencias positivas y negativas en favor de que ustedes puedan tener una mejor educación. Los factores de riesgo, por ejemplo, lo que el curso abordó eran factores de riesgo, o sea, por ejemplo, puede ser así los factores de riesgo, por ejemplo, Hablas de factor económico. claro, ¿te acuerdas que la profesora explicó sobre factores de riesgo, sobre factores económicos externos que no necesariamente depende de uno mismo, ¿no? Como usted como le dice, ¿no? Tenemos en una universidad en la que todo es tenemos visión a todo, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? No es como en otras universidades, ¿no? Que el factor de riesgo es un poco más alto, ¿no? Por ejemplo, yo estudié en la uni un tiempo y yo siento que el factor de riesgo es bastante, un poco mayor que el de acá, ¿no? A lo que quiero ir es a los ambientes, también a los compañeros que te estés relacionando, ¿no? Que son un poco más herméticos, más erráticos en su forma de pensar, ¿no? Entonces uno al final pues nosotros como que nos juntamos con ingenieros mecánicos y hacemos una entrevista a un profesional para tener una referencia de lo que vamos a hacer en el futuro. Pero en donde estaba estudiando yo, por ejemplo, no era así, ¿no? O sea, yo me encontré con algunos químicos, pero personas completamente inmaduras en la parte profesional o lo que quieran ser, ¿no? Entonces, como que a veces uno no tiene ese colchón, ¿no? Tal vez para poder indagar más en lo que se quiere hacer como profesional, ¿no? Entonces a veces tenemos un pensamiento, ¿cómo se podría decir? Un pensamiento inmaduro, ¿no? Infantil de lo que es la carrera. Entonces este tipo de cursos y una entrevista como usted nos va haciendo tener un pensamiento más concreto, ¿no? Más profundo de lo que se quiere. Y qué bueno, ¿no? Sacarle provecho porque ese tipo de cursos no se ve. Yo he llevado ese tipo de cursos trabajando en empresas, ¿no? Motivación, liderazgo personal. Pero sí es bueno rodearse de personas, intercambiar ideas y bueno, cuando yo estudié no llegué a este tipo de cursos, ¿no? Tuve que aprenderlo en el camino. Pero sí es muy importante. Volviendo al tema de la investigación y esas cosas, ¿cómo cree que esto puede influir en su valoración como profesional? O sea, tanto en la investigación como el apoyo para esto. ¿Valoración de quién? O sea, por ejemplo, si usted realizara alguna investigación y encontrara apoyo tanto de distintas empresas o tanto como estábamos hablando antes del Estado, sería distinta su forma de ver a su entorno gracias a las posibilidades económicas que ésta le da. Por ejemplo, usted, profesor, imaginemos que quiera tenga alguna motivación por querer investigar más cosas, pero lamentablemente su sistema donde se encuentra puede ser la empresa, trabajar para el Estado o para la universidad, no le permite, ¿no? Entonces se vería limitado en cierta medida, ¿no? Un poco como que, por así decirlo, un poco, no sé, pues por así decirlo, un poco discriminado, ¿no? Porque uno a veces quiere investigar, pero no hay incentivo, como reprimido, ¿no? Claro. Lamentablemente, el 90% de las empresas en el Perú no cuentan con profesionales que tengan un grado más allá que ingeniero. O sea, no vas a encontrar quizás magísteres ni doctores en una empresa. O sea, partamos de ahí. Segundo, las empresas no invierten en investigación, no tienen un área de desarrollo, ¿no? Entonces, por tanto, se quedan con tecnología muy antigua, sus procesos son más costosos, demoran más. Otro, a ver, te pongo un ejemplo. Tienes una empresa. La empresa está soportada en dos ámbitos: la gestión de mantenimiento, ¿no? Que te dice que tienes que tener tus equipos confiables, de tal forma que esos equipos no tengan problemas durante la operación del producto, de la fabricación del producto, de lo que fuera, ¿no? La gestión de la calidad, ¿no? Toda empresa del Estado o industrial se soporta con una gestión de la calidad, la que me indica que todos los productos, ya sea un producto tangible o intangible, un servicio, tienen que salir de la misma forma, ¿no? Para que la variabilidad sea la más mínima. Y de esa forma el usuario, el consumidor, no se ve afectado, ¿no? Al decirme, hoy ya me has entregado un producto bueno y hoy día me has entregado un producto deficiente, ¿no? Entonces, la gestión de la calidad me obliga a cuidar eso. Pero ¿qué pasa
tienes una buena gestión de la calidad, tienes una buena gestión de mantenimiento, pero sacas un celular con botones. Claro. O sea, No. ya, tu celular de botones es el mejor, ¿no? Funciona muy bien, pero no está actualizado a la época, ¿no? Entonces, hay otro tipo de gestión que se llama la gestión de innovación, que muy poco se está viendo. Y muchas empresas del extranjero y pocas empresas en el Perú están invirtiendo en lo que es una gestión de la innovación, en poder crear nuevos productos, no basados en la necesidad de la gente, sino basados en generar una demanda, ¿no? O sea, porque es bien fácil decir, voy a crear un producto que satisfaga tal necesidad. No, la gestión de innovación, la buena gestión de innovación me permite crear productos que creen necesidad, no satisfacen una necesidad. Claro. Crear una necesidad de tal forma que ese producto sea muy vendido, ¿no? Claro. Soportado en otras dos. Entonces, la innovación es muy importante, Por ejemplo, que muchas empresas no lo están viendo. Entonces, ¿usted sí cree que más o menos un 90% sí es así pasa, ¿no? Entonces, Pasa, por sucede. ejemplo, yo conocí bastante profesionales que le pasaba igual que usted, ¿no? Por ejemplo, llegas a un tope y sientes que ya no puedes avanzar más, ¿no? Entonces, lo que hace, por ejemplo, muchas personas es irse y seguir su maestría, pero la mayoría sigue trabajando, pues, porque a veces uno tiene que afrontar gastos, ¿no? Es que claro, es que también no todos los profesionales tienen ese bicho, ¿no? Esa motivación por la innovación, ¿no? Son muy pocos. Hay muy pocos ingenieros mecánicos que también hacen innovación. Sí. No porque estudias ingeniería mecánica te vas a asegurar que seas innovador. Para nada. Si te metes a lo que es mantenimiento, no vas a hacer innovación en mantenimiento. Todo está ya definido. Claro. Pero bueno, hay otras cosas que sí, ¿no? Y a lo largo de toda la trayectoria que ha tenido, ¿qué oportunidades ha tenido? O sea, ha tenido gracias a la carrera que ha estudiado? ¿Qué oportunidades? ¿Con qué te refieres? O sea, ¿qué oportunidades en el sentido en primer lugar laboral? Por ejemplo, ¿qué puertas le ha abierto la ingeniería mecánica con respecto a otras ingenierías? Es que, a ver, todas las ingenierías son diferentes, ¿no? O sea, siempre mi inquietud fue un poco el poder conocer la industria. Entonces, la ingeniería mecánica me permitió conocer plantas, me permitió conocer industrias que fabrican cosas, ¿no? Entonces, en parte un poco para satisfacer mi necesidad, ¿no? de conocimiento. Si hubiese estudiado la carrera de ingeniería industrial, quizás hubiese terminado en un escritorio, ¿no? Viendo un tema de gestión de la calidad de algún proceso, ¿no? de algún ministerio de salud. Entonces, es básicamente qué es lo que te motiva a ti, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la ingeniería mecánica me abrió muchas puertas, ¿no? He trabajado en empresas de consumo, he trabajado en bancos, he trabajado en empresas que fabrican carrocerías, empresa metalmecánica. Tengo una empresa que se dedica a la fabricación de cosméticos en el área de ingeniería, ¿no? No solamente todo mecánico dice los fierros, ¿no? Claro. Pero hay mucho más materiales que solamente el acero, ¿no? Está el vidrio, está la hojalata, está el plástico, el procesamiento de plástico. No hay cursos de procesamiento de plásticos como electivo. No, pues. Entonces, pero eso lo aprendí. Son temas importantes, ¿no? Eso lo aprendí en la industria, ¿no? La contaminación ambiental, no sé si hay un curso en mecánica, por ejemplo, que habla de eso, ¿no? Tampoco. Entonces, Son temas importantes. eso me permitió conocer muchas industrias, que fue al final lo que siempre me motivó, ¿no? Claro, pues. Ya creo que ya por eso ya ha terminado, ¿no? Sí. Es bastante tiempo. Ya, Muchachos, ha sido un muy gusto. amable. Muy poca gente creo que ha querido hacer la entrevista, ¿no? Bueno, sí me gusta conversar, así que no hay problema. Usted ya tendrá que enseñar. Sí. Usted